¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Les agradezco mucho que sigan nuevamente mis espacios. Hoy les traigo un nuevo video. Quiero platicarles una cosa que espero que les pueda servir. Recuerden que parte de mis canales, de mis contenidos, pues va enfocado a la educación fotográfica y a la educación de video. Ya estoy entrando al año 14 de estar dando cursos, talleres y diplomados relacionados con la fotografía, con el video, ¿no? Entonces hoy quiero traerles algo. Los invito y les agradecería mucho que visitaran mis redes sociales y mi página web. Mi página web es guillermohdz.com, donde pueden ver pues mi trabajo fotográfico y las cosas que yo realizo. Aquí las pueden encontrar. También los invito a visitar mi Instagram, que es como muy actualizado a las cosas que estamos haciendo. Ahí pueden ver buena parte de mi trabajo fotográfico y algunas curiosidades que de repente se me atraviesan. Y ahí está mi fanpage, Guillermo HDZ Fotografía, donde estamos compartiendo videos, tutoriales, fotografías detrás de cámaras, pues todo lo que hemos hecho durante los últimos 14 años, ¿no? Pues muchas gracias, vamos a comenzar. Les quiero traer un tema que espero les sea de utilidad. Hoy me quiero enfocar en algo relacionado con mi equipo fotográfico, ¿sí? Voy a estar jugando un poquito aquí con la presentación de la pantalla, ¿sí? Entonces, yo tengo dentro de los videos que he realizado en los últimos años algo que se llama básicos de la fotografía. Son cosas muy elementales, muy esenciales que deberíamos de dominar. Se supone que si estamos en el ámbito fotográfico realizando fotografías, hay conceptos que nosotros deberíamos de saber y dominar, que se vuelven cruciales para la toma de decisiones. El tema que les traigo hoy es muy interesante porque, sin mentirles, el 80% de las personas que llegan a mis cursos, que muchas veces son de nivel avanzado, no entienden lo que les voy a explicar el día de hoy, no lo tienen claro. Entonces, para mí es muy importante que entiendan lo que vamos a platicar el día de hoy. Lo que les traigo el día de hoy para compartir es el exposímetro, ¿sí? El exposímetro es un instrumento de medición. Es un instrumento que me va a permitir medir la cantidad de luz que llega al sensor de mi cámara para hacer el registro fotográfico, ¿sí? Me voy a basar en el exposímetro de mi cámara. Sus cámaras fotográficas tienen un exposímetro integrado. No voy a hablar de este. Este es un exposímetro de mano, un exposímetro externo. Lo vamos a platicar en otro momento, en otro video, ¿sí? Pero no me voy a enfocar en este, porque mucha gente cuando inicia no tiene este tipo de accesorios. Yo me voy a enfocar en el exposímetro de sus cámaras. Todas las cámaras fotográficas digitales tienen un exposímetro, ¿sale? ¿Lo han visto por ahí? Si ustedes se enfocan, es este muchachito que está aquí, miren, ¿sí? Lo han visto por ahí, ¿no? El exposímetro de sus cámaras va a estar ligado y relacionado a estos números que están aquí, ¿sí? Entonces, este es el instrumento que tiene mi cámara integrado, que es el exposímetro interno, que me permite medir la cantidad de luz para tener un registro fotográfico correcto, ¿sale? Entonces, voy a empezar a hablar un poquito de lo que es el exposímetro, ¿sí? ¿Para qué sirve? Les comentaba hace un instante, es un instrumento de medición, mide la cantidad de luz que entra a través de mi lente para darme lo que nosotros llamamos una correcta exposición, ¿sí? ¿A qué nos referimos con una correcta exposición? Cuando nosotros hablamos de la capacidad que tiene mi cámara de captar toda la información desde el punto más brillante hasta los puntos más negros de la fotografía, con detalle, que tengan textura. Si ustedes alcanzan a percibir, esta nubecita que está aquí tiene detalles, tiene texturas, ¿sí? Eso significa que la parte de los blancos, la parte más brillante, está correctamente iluminada, ¿sí? Y en las partes oscuras, en las partes negras que componen mi imagen, también tengo detalles, ¿sí? Esa latitud y esa capacidad que tiene mi cámara de registrar detalles desde el punto más brillante hasta el punto más oscuro es lo que nosotros estamos relacionando con una correcta exposición, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando yo tengo falta de luz, mi ejemplo es la misma fotografía, tengo una imagen así,
Esto es lo que nosotros denominamos una imagen subexpuesta. Le falta luz a la fotografía. Cuando le falta luz a la fotografía, lo que sucede es que los blancos se ven grises y los negros se hacen unas plastas. No tienen detalle, no tienen textura, porque a la imagen le falta luz, ¿sale? Y nosotros también tenemos un concepto que se llama una imagen sobreexpuesta. Cuando nosotros tenemos una sobreexposición, pues vamos a ver cómo los negros se hacen grisáceos, ¿sí? Porque ya no son negros, son elementos grisáceos, y las altas luces o los blancos se empiezan a perder. Ya no hay detalle porque están volados, están fuera de gama. Entonces, lo que antes eran las nubecitas, ahora son manchones blancos, ¿sí? Esto es lo que nosotros hacemos referencia con exposición. En esencia, cuando empezamos a hacer fotografías, uno de los principios fundamentales con los que iniciamos, pues, es a tener una foto correctamente expuesta, ¿sí? Y a partir de una correcta exposición, pues empezamos a jugar ya con otros elementos fotográficos, nitidez, la composición, los encuadres, iluminación y ese tipo de cuestiones, ¿sale? Entonces, vamos a plantear la posibilidad de tener una foto correctamente expuesta a partir del exposímetro de mi cámara. Vamos a irnos a un punto muy básico y muy esencial, ¿sí? Tomen en cuenta esto. Me va a servir lo que les voy a explicar para tener claro cómo funciona el exposímetro de mi cámara, y yo también tengo que estar consciente del comportamiento de la luz. Hay ciertas situaciones, por ejemplo como esta, esto es un alto contraste, unas partes donde predominan las sombras en un nivel muy profundo y algunas pinceladas de luz y detalle que me permite tener eso, ¿sale? Entonces, esto en una escena real, hay ciertas situaciones donde la cámara o el exposímetro de mi cámara no tiene la capacidad de registrar detalles en blancos y detalles en negros. Esta capacidad de mi cámara de captar detalles desde el punto más blanco hasta el punto más negro se puede ver comprometida en situaciones como esta, los altos contrastes. La capacidad de la cámara de captar detalles en una parte muy brillante y una parte más oscura, pues se va a poder ver limitada bajo estas circunstancias. Es lo que nosotros relacionamos con el rango dinámico de mi cámara, ¿sí? Si ustedes salen de este contexto, que es una fotografía de estudio, y se van y lo trasladan a un ambiente real, esto es un contraluz. La imagen que tenemos en pantalla es un contraluz. En el fondo tengo la luz del sol que ilumina la iglesia, la fachada, y en la parte de sombra pues tengo una persona que está caminando, ¿sí? Esto es un alto contraste, esto es un contraluz. La parte de sombra no está siendo iluminada por el sol, entonces significa que hay una diferencia de exposición. La cámara fotográfica no tiene la capacidad de darme detalles en las partes de luz, y en las partes de sombra, ¿sí? Esta diferencia de intensidades de luz, esta capacidad de tener detalles en blancos y de luz, está relacionada con el rango dinámico de mi cámara, ¿sí? Entonces, si ustedes, los seres humanos, vemos esa escena, sin ningún problema vamos a poder distinguir al señor y sin ningún problema vamos a poder distinguir la fachada. Al decir distinguir me refiero a que tengan detalle y textura. Lo que sucede es que el rango dinámico de la vista del ojo humano es mucho más amplia, la cámara no. Entonces hay que entender esas variables, que los alcances que tiene mi cámara para percibir detalles en luces y en sombras a veces se va a ver comprometido, ¿sí? En este caso yo de manera limpia, de manera pura, no voy a poder tener detalles en ambas zonas, ¿no? Porque la diferencia de luz es muy grande, ¿no? Esta fotografía, por ejemplo, aquí no tengo ningún inconveniente, la luz se está pegando totalmente de frente a todos los elementos que están jugando, ¿sí? No hay parte donde la luz del sol toque a la abeja, la florecita o el tallo. Por eso tengo detalles en toda la escena, ¿no? Pero la luz ilumina todo. Es muy importante que cuando hagamos una medición, que es lo que vamos a explicar hoy, sea entendiendo que va a haber una diferencia de exposición y de intensidad de luces a partir de las zonas de sombras y las zonas donde pega la iluminación, ¿sí? No voy a poder tener siempre detalles en toda mi escena si no está iluminada de manera uniforme o si no busco otros medios para equilibrar o acortar las distancias relacionadas con la diferencia de luz.
¿Sale? Es importante que entendamos esto porque si no nos podemos perder un poquito ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo acceso al exposímetro de mi cámara? Las cámaras tienen un botón de disparo, ¿sí? El botón de disparo me va a permitir acceder al exposímetro de la cámara. Cuando ustedes aprietan el botón de disparo, a la mitad, la cámara puede hacer dos funciones. Una, si están trabajando el enfoque automático, la cámara va a enfocar. Y dos, la cámara va a medir la cantidad de luz, ¿sí? Entonces, cuando ustedes aprietan a la mitad, van a tener acceso y van a empezar a activar las funciones del exposímetro. Recuerden que lo que les mostraba hace ratito es esto. Este es el exposímetro de mi cámara, ¿sí? En teoría, o como fundamento básico, como siempre nos han enseñado cuando iniciamos en la fotografía, es que este indicador que está aquí, es que este indicador que está aquí esté a la mitad. En teoría, cuando el indicador se encuentra a la mitad, mi cámara o el exposímetro de mi cámara me está diciendo que tengo una correcta exposición, ¿sale? Entonces, cuando está a la mitad, yo voy a poder hacer la fotografía, voy a evaluarla y voy a ver cómo funciona, ¿sí? Vamos a tomar esto como fundamento base, ¿sí? Casi siempre voy a buscar que se encuentre en medio. Pero si yo conozco cómo funciona el exposímetro de mi cámara, pues voy a saber dónde se equivoca, ¿sí? Que al final es la idea de este video, ¿no? Entender cómo funciona el exposímetro de mi cámara, ¿sale? Entonces, vean, para que ustedes puedan trabajar y ubicar lo que sucede con el exposímetro de mi cámara, aquí hay una gráfica relacionada con esto, ¿sí? Cuando ustedes les enseñan o cuando a nosotros nos dicen, cuando iniciamos en la fotografía, que el indicador del exposímetro de mi cámara tiene que estar en 0, es porque está acercándose a una correcta exposición, ¿sí? Si se dan cuenta, tiene valores positivos y tiene valores negativos, ¿sí? En los valores negativos, que el indicador que estaba aquí se desplaza hacia acá, pues me dice que tengo una foto subexpuesta, que le falta luz, ¿sale? Y cuando me voy a para acá, con los valores negativos, me está diciendo que tengo un exceso de luz, que tengo una imagen sobreexpuesta, algo que veíamos hace ratito, ¿sale? Entonces, normalmente no buscamos como punto de partida una imagen ni sobreexpuesta ni subexpuesta. Buscamos una foto correctamente expuesta. En algunas situaciones puede que tengan la necesidad de sobreexponer o subexponer su fotografía, pero lo que siempre yo les comento, que sea un acto consciente, ¿sale? Que no sea un error fotográfico. Si van a llegar con una imagen con alguna variación de exposición, pues es porque buscan alguna función, alguna meta en específico. Un ejemplo claro, el vestido de la novia. El vestido de la novia es importante. Si yo lo sobreexpongo, todo el detalle se va a perder. En algunas ocasiones prefiero yo subexponer ligeramente la imagen para que el vestido se vea un poquito gris y yo en postproducción pueda hacer esa corrección y tener todos los detalles del vestido, ¿sí? Entonces, pero es un acto consciente, estoy consciente de eso. Primero mido la luz y a partir de la medición de la luz tomo decisiones. Así siempre funciona, ¿sale? Y cuando hablo de una ligera sobreexposición o subexposición, pues estoy hablando de en promedio un paso, máximo 2 pasos de luz para algo lógico, ¿sale? Si yo me fuera más de 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, ya va a entrar en juego lo que decíamos hace ratito, el rango dinámico de mi cámara, ¿sale? Entonces, hablar de rango dinámico es otro tema, pero sí va a depender de la gama de mi cámara. Las cámaras de gama alta pues, tienen un mayor rango dinámico. Y cuando me refiero a las cámaras de gama alta, estoy hablando de 70,000, 80,000, 90,000 pesos en costo. Las cámaras de gama baja tienen un rango dinámico mucho más limitado, ¿sale? Y el costo pues también es más accesible, ¿no? Estoy hablando en promedio 10,000, 15,000 pesos hacia arriba, ¿sale? Entonces, tomen en cuenta esto. El exposímetro de mi cámara vamos a utilizarlo como punto de partida, normalmente buscando esto, ¿no? ¿Sí? Es importante que vean esto, esta gráfica que está aquí, estos numeritos que están arriba. Esto está relacionado al sistema de zonas, ¿sí? Esta parte ahorita se las voy a explicar, voy a volver a esta gráfica en un momento, pero este es el fundamento de cómo funciona el exposímetro de mi cámara, ¿sale? Entonces, recuerden esto. Cuando ustedes están haciendo la medición, cuando ustedes aprietan el botón de disparo de su cámara y esto no está exactamente a la mitad, no está donde tendría que estar para hacerme la medición correcta, yo lo voy a desplazar
¿Cómo lo desplazo? Es donde entra el triángulo de exposición. Recuerden que el diafragma, recuerden que el ISO y que la velocidad se encargan de controlar la cantidad de luz que entra a mi cámara o al sensor de mi cámara. Independientemente de que uno tenga que ver con la profundidad de campo, uno te pueda generar ruido y el otro tenga que ver con el movimiento. ¿Sí? Estamos hablando hoy del exposímetro, entonces estamos hablando de luz. Recuerden que hay unas cuestiones de reciprocidad. Pueden tener una correcta exposición con distintos efectos de movimiento o de profundidad de campo, mezclando lo que tenga que ver con el triángulo de exposición. ¿Sale? Aquí lo importante es entender esto, que yo voy a controlar la cantidad de luz a partir de mi triángulo de exposición. El resultado puede variar dependiendo de la combinación que yo haga con mis parámetros, con el triángulo de exposición. Y la variación que me refiero es visual. La cantidad de luz tiene que ser la misma. ¿Sale? Puedo tener menor o mayor profundidad de campo, barridos o congelados, pero la cantidad de luz tiene que ser la misma. Entonces, ese indicador nosotros lo desplazamos con el triángulo de exposición. Recuerden que cada uno se encarga de las cuestiones de luz, ¿no? Diafragmas cerrados lo que hace es quitarme luz, ISOs altos me da más luz y velocidades altas me quita luz, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Aquí tengo más luz, aquí tengo menos luz y aquí tengo mayor cantidad de luz, ¿sale? Entonces, eso lo tienen que tener claro porque es lo que ustedes controlan, ¿sí? Entonces, el triángulo de exposición pues es una derivante, una variable que va a determinar lo que estoy haciendo con el exposímetro. Si yo no tengo claro cómo funciona el triángulo de exposición, pues tengo que irlo definiendo para entender qué voy a hacer con el exposímetro de mi cámara. Entonces, vean. Tomen en cuenta, y tiene mucho que ver con lo que decíamos hace un instante, de las condiciones de luz en las que mi cámara se puede confundir, ¿sale? La medición de la exposición es a partir de los puntos de enfoque, ¿sale? Entonces, si ustedes tienen claro eso, tomen en cuenta que puede variar dependiendo del modo de medición que ustedes utilicen, ¿sale? Esto también es fundamento básico de la fotografía. En otro momento lo tendré que tocar, ¿sí? En este video no lo voy a tocar, pero tomen en cuenta que la forma en que mide su cámara está determinada por los puntos de enfoque y por la configuración que ustedes tengan relacionada con esta parte, ¿sí? La medición puntual, la evaluativa, la ponderada al centro y ese tipo de cuestiones que puede variar entre marca y marca. Entonces, tomen en cuenta que son variables. La forma en que miden, que tiene que ver con lo que estoy mostrando en pantalla ahorita, las condiciones de luz que iluminan mi escena, si es un alto contraste, mi exposímetro o mi cámara pueden tener variaciones, y los parámetros que ustedes tengan, ¿no? Lo que hagan con los parámetros y las decisiones propias. Si ustedes deciden sobreexponer o subexponer de manera consciente. Okay. Entonces, una de las cosas claves que yo siempre les pregunto en las clases, cuando les pregunto sobre el triángulo de exposición y sobre el exposímetro de su cámara, si siempre es correcta la medición que hace el exposímetro de mi cámara, ¿sale? ¿Qué sucede? El exposímetro de mi cámara se puede equivocar, o mejor dicho, yo me puedo equivocar al hacer la medición. Si yo tengo claro cómo funciona o qué es lo que hace el exposímetro de mi cámara, yo voy a medir en las condiciones correctas para tener una correcta exposición, ¿sí? Entonces, dos preguntas que siempre les hago, si las tienen muy claras, ¿entienden lo que está haciendo su cámara o específicamente el exposímetro de su cámara? ¿Y ustedes? ¿Qué es lo que mide el exposímetro de la cámara? El exposímetro de la cámara mide la luz reflejada. Todos los objetos reflejan luz. El exposímetro integrado a su cámara mide la luz que reflejan los objetos hacia el lente de mi cámara, ¿sí? Es luz reflejada. Lo que hace este exposímetro es luz incidente, la luz que cae sobre ciertas cosas. Normalmente lo podemos ocupar para los flashes, ¿no? Los flashes no los puedo medir con el exposímetro de las cámaras, porque el flash es un destello, ¿sí? Pero este tipo de exposímetros también me permite medir de la misma forma que hace mi cámara.
pero vuelvo a lo mismo, muchos no tienen un accesorio como este. Entonces, ¿qué mide el exposiómetro de la cámara? Mide luz reflejada, ¿sí? La luz que reflejan los objetos, ¿sí? Ahí va parte de la clave. Y hay una cosa muy importante que hay que entender: la cantidad de luz que mide el exposímetro de mi cámara. La cámara, o el exposímetro de su cámara, perdón, mide un porcentaje de luz. Ese porcentaje de luz está relacionado con el gris neutro. No sé si ubican este accesorio que es la tarjeta gris, ¿sí? La tarjeta gris me sirve para dos cosas: para la fotografía, para la cámara fotográfica, para hacer una medición de la luz reflejada. El gris al 18% refleja el 18% de la luz. El exposímetro de su cámara está configurado para buscar y medir el 18% de la luz. Eso tiene que ver con esto que les decía hace ratito, ¿sí? El 18% de la luz está relacionado a un principio teórico que es la zona 5 del sistema de zonas, ¿sale? Si ustedes quieren entender un poquito más esto, hay que leer acerca del sistema de zonas, ¿sí? Pero el exposímetro de la cámara está calibrado para buscar la cantidad de luz que refleja el gris al 18% ligado al sistema de zonas, a la zona 5, para yo tener una correcta exposición, ¿sí? Entonces, si yo entiendo eso, que así funciona mi cámara, ¿dónde se equivoca el exposímetro de mi cámara? ¿Sí? Siempre y cuando ustedes le den la medición de la luz a su cámara a partir de un gris medio, se va a acercar mucho a una correcta exposición. Y ya ustedes van a evaluar y decidir si sobreexponen o subexponen. Entonces, ¿dónde se equivoca el exposímetro de mi cámara? La cámara está programada para medir la luz reflejada, el 18% específicamente, que es la tarjeta gris, el gris neutro, el 18%, ¿no? Entonces, el gris neutro refleja el 18% de la luz. El exposímetro de la cámara está configurado para medir eso, para darme una correcta exposición. Entonces, ¿dónde se equivoca el exposímetro de mi cámara? El exposímetro de la cámara se equivoca cuando tiene información de negros demasiado marcada, ¿sí? Si es fondo negro, una persona de piel morena, cabello negro, traje negro, ropa negra, zapatos negros, van a predominar las imágenes oscuras o una zona oscura. Entonces, el negro absorbe menos luz, absorbe menos del 18%. Entonces, si ustedes hacen una medición sobre una superficie negra, van a obtener algo más o menos así. ¿Qué sucede con el negro? Como casi no refleja luz, el exposímetro de mi cámara me va a decir falta luz. Entonces el exposímetro de mi cámara busca el 18% de la luz, entonces va a intentar compensar esa falta de luz, y lo que es un negro se va a ver grisáceo, ¿sí? Porque la cámara está funcionando así, está haciendo una medición errónea porque no encuentra un 18%. Y si tomo una fotografía, pues la fotografía me va a salir sobreexpuesta a partir de la medición que hice sobre negro, ¿sí? Entonces, si ustedes van a medir sobre negro, tomen en cuenta que el exposímetro de su cámara va a intentar darles más luz, porque el negro no refleja luz. Hay que compensar. ¿Dónde más se equivoca? En los blancos. ¿Qué hace el blanco con la luz? Refleja mayor cantidad de luz, refleja más del 18%. Entonces, si ustedes miden sobre una superficie blanca, la imagen se va a ver también gris. La cámara va a considerar, el exposímetro de mi cámara va a considerar que tiene un exceso de luz, entonces va a intentar quitar ese exceso de luz, entonces va a hacerme una imagen subexpuesta, ¿sí? Y la imagen se va a ver más o menos así, ¿sale? Si ustedes quieren tener una correcta exposición, pues midan sobre una superficie que refleje el 18% de la luz, porque es lo que busca mi cámara. El exposímetro de la cámara mide luz reflejada y mide el 18% de la luz. Entonces, si miden sobre blanco, va a tender a equivocarse. Si miden sobre negro, va a tender a equivocarse, ¿no? La tarjeta gris es un buen accesorio. Para cuestiones de postproducción, pues, les puede servir para hacer una corrección del balance de blancos, ¿sale? No sé cuántos de ustedes tengan una tarjeta gris. Hay de todos tipos y de todos precios. Hay unas muy pequeñitas que caben en su bolsillo, pero ustedes siempre llevan algo que refleja el 18% de la luz. La piel refleja el 18% de la luz. Entonces, si ustedes miden con el exposímetro de su cámara
en la mano, se van a acercar mucho a una correcta exposición. Nada más recuerden, si están trabajando sobre sombra, midan en la sombra. Si van a trabajar sobre la luz, sobre el sol, pues midan en el sol. O sea, su piel o su mano o el lugar donde hagan la medición, pues tiene que estar en las condiciones de luz de su escena. ¿Sí? Recuerden que entre luces y sombras, entre sol y sombra, la exposición cambia porque hay mayor intensidad de luz en el sol que en la sombra, ¿sí? Que tiene que ver con el rango dinámico. Pues así, a grandes rasgos, es como funciona el exposímetro de mi cámara. Yo espero que este video les sea de utilidad, les sea funcional y les aporte un poquito más a los básicos. ¿Cuál es la idea del video de hoy? Yo cuando hago una fotografía siempre mido la luz y la medición de la luz no me tendré que llevar más allá de 5 segundos, 10 segundos, ¿no? Decidir mis parámetros dependiendo de lo que yo quiera, levanto mi cámara, mido, hago una foto de prueba, la analizo y ya, si es lo que yo quiero con la luz y con mi encuadre, empiezo a trabajar. Así de rápido, no tengo que complicarme la vida, la luz va a trabajar a mi favor cuando yo la sé controlar. Entonces la idea del video de hoy es entender un poquito lo que hace el exposímetro de mi cámara. Mide la luz reflejada, mide el 18% de la luz, así está configurado. Todas las cámaras, todas las marcas, no tiene nada que ver con las marcas, es un fundamento básico de la fotografía. Si quieren entender un poquito más, estudien, investiguen un poquito del sistema de zonas, la zona 5 específicamente. Las variables que puede tener la exposición es por los parámetros que ustedes utilizan, por las condiciones de luz de la escena. Recuerden que zonas de alto contraste o con diferencia de luces y de sombras muy marcada, la cámara no va a poder captar detalles en ambas zonas. Y obviamente lo que ustedes quieran hacer con la fotografía, ¿no? Pues les agradezco mucho que hayan llegado a esta parte del video. Espero que sea de utilidad. Ayúdenme a compartir. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues escríbanme. Ahí están mis redes sociales. Yo estoy abierto siempre para poder pues apoyarlos en algo en específico. Y pues nos vemos en el siguiente video. Pues compartan sus fotografías, compartan sus videos, compartan sus dudas. Nos vemos la siguiente. Gracias por ver mi video, gracias por acompañarnos.